Bien, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio de esta noche como habíamos acordado. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están uniendo. Estamos varias congregaciones en este día. Y quiero compartir con ustedes un estudio de un tema que me han estado pidiendo durante ya varias ocasiones y quedamos que íbamos a estar abordando temas que ustedes tuvieran interés en que pudiéramos tocar. Temas que sean polémicos o simplemente temas bíblicos que a veces es interesante conocer. Alguno por ahí me hizo la pregunta quién fue la esposa de Caín, por ejemplo, y algunas preguntas sobre el libro de Génesis que suelen ser bastante difíciles de poder contestar. Quisiera comenzar este estudio. Vamos a hablar acerca de la Trinidad, uno de los temas más, yo le llamaría interesantes, a lo mejor no tan polémico, pero sí es interesante el tema, y quisiera que pudiéramos pedir a Dios su ayuda a fin de que Él nos pueda ayudar en esta tarde a entender lo que es necesario saber sobre esta temática. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos. Te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que está escuchando, cada una de las personas que hoy están siguiendo a través de este canal de YouTube también esta transmisión. Yo quiero pedirte que tú nos des revelación, sabiduría, bendición de tu parte, Señor. Queremos conocerte y en estos tiempos en que la muerte ha estado tan presente y tan cerca de la vida de cada uno de nosotros, Señor, es más necesario conocerte y entender lo que es eterno. Háblanos, por favor, y permítenos comprender lo que tenemos, Señor, que conocer acerca de esta temática, cómo conocerte a ti y cómo poder entender tu presencia y tu poder. Háblanos, por favor, te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, y bendícenos con tu palabra y con tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, quisiera comenzar en la escritura. Hay un texto del libro de Job, Job capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y quiero centrarme en el versículo 3 que dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Es decir, es un anhelo a través del cual Job expresa su necesidad de poder entender lo que le estaba ocurriendo, de poder entender lo que él estaba viviendo en ese instante, y para lo cual parecía que había pues casi ninguna respuesta hasta ese momento, y él pregunta y él hace una exclamación: ¿quién me diera el conocer a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y luego exclama: yo iría, dice el texto, hasta su silla. Desde los comienzos del cristianismo, el concepto y la doctrina de la deidad de las personas reveladas en la Escritura ha sido objeto de ataques continuos. Una de los primeros ataques que sufrió el cristianismo fue con respecto a la deidad de Jesucristo. Hubo por ahí un hombre llamado Marción que era conocido en la iglesia primera como un hereje, era de los tiempos del apóstol Juan, todavía conoció de él, oyó de él, y en diversa literatura de los padres de la iglesia se habla de este hombre Marción como de un hereje, y su doctrina esencialmente era que él negaba la deidad de Jesucristo, negaba la divinidad de Jesucristo, y por ende pues fue fuertemente también atacado, y de ahí surgió la apología, los apologistas cristianos que se dedicaron a defender este tipo de enseñanzas porque eran parte de la creencia y del acervo que Dios había dejado a los discípulos a través de la Escritura. En la actualidad hay un ataque también grande y hay una confusión también. Recordemos que hay grupos que niegan de manera directa lo que es la Trinidad, niegan directamente la deidad de Jesucristo, y hay varios argumentos al respecto que vamos a abordar. Por ejemplo, el que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, y eso es cierto. Es una palabra que no aparece descrita, pero tampoco en la Biblia hay ciertas palabras que podemos conocer que la Biblia habla acerca de ellas. Por ejemplo, la Escritura no tiene un mandamiento que dice no fumarás o no inhalarás cocaína, por ejemplo, pero a través de principios bíblicos, como el texto que dice en la Escritura que habla acerca de las hechicerías, del griego farmaquía,
y que tiene que ver precisamente con la ingestión o con la inserción de sustancias en el cuerpo que trastornan la forma en cómo percibimos la realidad, les podemos entender que aunque la Biblia no nos dice que no debemos de fumar, sin embargo entendemos que un cristiano va a no hacer eso en su cuerpo. ¿Por qué? Porque está dentro del principio bíblico. Sería también como la idea de cuando dice la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y cualquiera que lo destruya, también Dios lo va a destruir a él. De ello puedo inferir que cualquier cosa que yo introduzca en mi cuerpo, aunque la Biblia no diga expresamente cocaína, alcohol, marihuana, etcétera, o cualquier otra sustancia, o cualquier otra cosa que dañe mi cuerpo, si yo lo destruyo de manera abierta o negligente, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico del cual estoy extrayendo precisamente una verdad. De ahí también tenemos la situación del tema de la Trinidad. Por eso he querido llamar a esta enseñanza como el Dios triuno. Vamos a verlo aquí ahorita. El Dios triuno, lo podemos ver aquí. ¿Y a qué se refiere este tema? Pues se refiere precisamente a esta situación que estamos abordando el día de hoy. El Dios triuno es una doctrina que la he llamado así porque contiene dos partes, que es tres, el Dios tres, en tres, pero que a la vez es uno, tri-uno. Es una palabra formada, tampoco está en la Biblia, obviamente, esa palabra la acuñé yo, la he visto en diversos libros de teología también, y me parece una palabra bastante adecuada para comprender esta temática. ¿Por qué tenemos que examinar esto? Bueno, tenemos que examinarlo por varias razones. Una es porque es parte del conocimiento y de la revelación de Dios en la Escritura. Cuando al principio Dios se le presenta a Moisés, solamente se le presenta como el yo soy. Se le presenta únicamente como el yo soy, como el Padre, lo que podríamos conocer el día de hoy. Y así es como fue conocido por los judíos. Pero dice la Escritura, ya cuando viene en el Nuevo Testamento, la persona de Jesucristo cambia diametralmente la forma en cómo es revelado Dios y en cómo es conocido también. Y de ahí vienen varias partes de esta doctrina que vamos a examinar hoy. Es importante también comprender que la doctrina de la Trinidad, vamos a llamarla así, o del Dios triuno, porque hay quienes a veces no les gusta mucho el término, porque a veces lo asocian también con el catolicismo, con la Iglesia Católica, y sin embargo, pues es parte de una revelación que está en la Escritura. No está el término, pero está el concepto. Y esto es parte, entonces digo, de la revelación de la persona de Dios. Vamos a examinar este tema. No creo que nos dé tiempo de verlo el día de hoy. Tengo más o menos pensado que podamos abordar este tema en aproximadamente 1 hora y 10 por más. No quiero ser demasiado extenso en la temática y abordarlo en una segunda sesión, que también les estaremos informando cuándo será, para abordar la segunda parte de este tema, donde también quiero tocar unos puntos de historia, pero hoy quiero centrarme más sobre todo en la parte bíblica. ¿Por qué? Porque es parte del Dios que conocemos también, y es importante comprenderlo ante la lluvia de ataques que hoy se están recibiendo por muchos aspectos igualmente. En la actualidad es aún más grande el ataque y la confusión por la facilidad con que la información puede ser diseminada por medios electrónicos como el Internet. Hoy en día circulan, hay agrupaciones, hay personas que de alguna forma niegan varias cosas de las que la Escritura muestra, y es importante comprender de qué forma esto puede afectar también nuestra vida y nuestra relación con Dios. En la Biblia hay 3 personas que son reconocidas como Dios dentro de la Escritura de una forma muy clara, y esto es muy importante que lo entendamos. Más que hacer una cuestión en cuanto a yo qué creo o tú qué crees, porque nos podemos llevar toda la vida, vamos a dedicarnos a ver qué dice la Biblia. Recordemos que la Biblia es la regla máxima de fe y de conducta. Es la regla a través de la cual vamos a dirigir nuestras decisiones, nuestra vida, nuestra manera de entender las cosas también, y por ello tenemos que ir a la Escritura como tal. Número 1 está el Padre. No voy a leer muchos de los textos que están aquí, puesto que nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero voy a leer algunos solamente. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 6, versículo 27. ¿Qué dice Juan capítulo 6, verso 27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Claramente la Biblia nos habla
de Dios el Padre como alguien que es conocido como Dios. Otro texto es Primera de Pedro 1:2. Voy a leer solamente 3 textos de cada uno y voy a dejar los demás y los voy a mencionar, y en algunos casos voy a leer más, pero de esta parte voy a leer solamente 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es curioso que en este texto aparecen las 3 personas, fíjese otra vez, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, es una obra integral, pero también dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 3 partes, 3 personas, pero que las 3 trabajan conjuntamente para hacer una obra en el corazón del hombre. Y tenemos otro texto más, en el Salmo 2, verso 7, vamos a brincar otro más, Filipenses 2:11. Voy a leer Filipenses 2, versículo 11. Filipenses 2:11 dice la Escritura: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. Entonces, nos queda en claro que el Padre es Dios. Creo que de eso nadie tiene ninguna cosa que rebatir. Sin embargo, tenemos que verlo conforme a la Escritura. Pero no solamente Dios es Padre como tal, sino que también tenemos a otra persona más que es reconocida como Dios en la Escritura. Y este es el Hijo, Jesús el Cristo. ¿Dónde podemos ver o de dónde podemos extraer que también Jesús el Cristo es el Hijo? Vamos a leer Juan 1:1, uno de los textos más importantes con respecto a la deidad de Jesucristo, que es un tema que hemos abordado, pero hoy quiero hacerlo de forma más sistemática, también para dejar un recuerdo en internet, un recuento para los discípulos, para la iglesia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice la Escritura. Si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, dice, y el Verbo era Dios. Usted puede examinar, hay libros completos en los que se examina el Juan 1, versículo 1. Yo tengo por ahí un libro escrito por un teólogo que se dedica a hablar de la deidad de Jesucristo, y literalmente escribe un libro completo. Es un filólogo que conoce perfectamente el griego, y se dedica y desglosa todo lo que es Juan 1:1 y lo expone, se remonta hasta la historia de cómo se usaban los términos, lo que significan, y de una forma muy contundente demuestra que lo que dice Juan 1:1 es que está declarando la deidad, la divinidad de una persona conocida como Jesucristo. Dirá, bueno, pero aquí dice que el Verbo, ¿dónde sabemos que el Verbo es Dios? Juan 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién dijimos que era el Verbo? Dijimos que el Verbo era Dios. Y claramente aquí dice que aquel Verbo, que era Dios, que estaba con Dios, y que era en el principio. La palabra principio, arché en griego, no se refiere al principio que nosotros entendemos. No se refiere al comienzo, porque Dios es increado, se refiere a la eternidad. Es una palabra complicada de entender, porque nosotros como humanos somos finitos, y para nosotros hablar de algo eterno, pues resulta que tenemos que contrastar. Nosotros contrastamos nuestra edad, nuestro nacimiento, contrastamos todas las cosas de acuerdo al tiempo que tienen, ¿verdad? ¿Qué modelo es tu auto? ¿Cuántos años tienes en ese trabajo? ¿Cuánto tiempo tienes de casado? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer al Señor Jesucristo? Etcétera. Todo lo medimos en tiempo. Pero para Dios el tiempo no existe. Dios vive en una dimensión en la cual el tiempo simplemente para Él no tiene un sentido, porque Dios es eterno. Y en la eternidad el tiempo no existe, el tiempo no lo puedes tomar en cuenta porque es algo simplemente irrelevante, ¿sí? Por eso dice la Biblia en la carta de Pedro que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A qué se refiere? Que para Él el tiempo es irrelevante, le da igual, porque es eterno, porque siempre ha existido. Entonces dijimos que el verso 14 expresaba, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Sí? Tenemos que sacar la Biblia
Y solamente voy a mostrar los textos, pero no los voy a recalcar, salvo que sean en algún punto muy importantes, que sí por ahí escribí algunos, los voy a poner en pantalla, pero en general vamos a estarlos leyendo. Entonces dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, y dice además, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algunos dirán, aquí dice que es el unigénito, no que es el Padre. No, no es el Padre, es el Hijo. Pero dice que ese verbo fue hecho carne, y es donde empezamos aquí a hacernos nudos en nuestra mente, porque para nosotros no, esas palabras no pueden tener un sentido claro. Una persona no puede ser una y a la vez puede ser otra al mismo tiempo, ¿no? Recuerde que Dios es semejante, Dios nos creó a su imagen y semejanza, no nos creó idéntico a Él. Entonces vamos a ver que hay similitudes entre nosotros y Dios en la forma en cómo fuimos creados, pero un error muy grande por el cual yo veo que esta doctrina a veces no se entiende es porque queremos trasladar nuestro entendimiento y conocimiento humanos y queremos trasladarlo a la persona de Dios y queremos entender a Dios tal como si fuera un ser igual que nosotros, y pues simplemente no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque Dios no es igual a usted y a mí. Dios simplemente nos creó a su imagen conforme a su semejanza, dice la Escritura. Entonces, ese verbo se hizo carne, dice la Escritura. Y vamos a ver otro texto más, Juan 20, 28. Estos tres textos de Juan son sumamente importantes. Juan capítulo 20, versículo 28, dice la Escritura, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Tomás, recuerde aquel discípulo que dijo, yo no creeré que es el Señor si no meto mi mano en su costado y en sus heridas. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo se mostró delante de él y le dijo, mira, no soy un espíritu, mete tus manos para que veas que soy yo. ¿Sí? O sea, se le dijo, no era una aparición, tampoco fue una psicosis colectiva de todos los discípulos, fue algo real, y cuando Tomás lo ve, no nos dice la Escritura si él metió su mano o no. Yo me imagino que, no sé, hay quien dice que sí lo hizo, que no lo hizo, no es relevante, el caso es que ahí él entendió, pero su expresión es en lo que yo me quiero centrar. Le dice, Señor mío y Dios mío. Recuerde que los judíos no usan la palabra Señor para referirse como nosotros cuando decimos el señor de la panadería, el señor que conduce el automóvil, el autobús. Para ellos el término Señor Kyrios denota una relación de supremacía. Para ellos dice la Biblia que nadie llama a Jesucristo por el Espíritu Señor, sino es a través del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una revelación, pero además añade Señor mío y Dios mío. Teumo, que es también una palabra en griego, es una palabra que se utiliza para referirse a la deidad. No es como nuestra expresión Dios mío, ¿verdad? No, ellos tomaban muy en serio la persona de Dios y no usaban el nombre de Dios en vano, lo andaban diciendo nada más por ahí a cada rato porque se iban a caer o algo había pasado. No, ellos son muy respetuosos. Los judíos son muy respetuosos y ellos, nunca va a ver usted un judío que realmente sea un hombre que respete la Escritura, jugando o usando el nombre de Dios de una forma juguetona o descuidada incluso. Entonces, la Biblia nos muestra que también Jesucristo, el Hijo, es Dios. Aquí acabamos de ver dos textos muy importantes. Tenemos otro texto más, Romanos 9:5. Este texto es muy importante. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice la Escritura lo siguiente: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Cómo dice la Escritura? Dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque Dios es espíritu, pero Jesucristo según la carne vino, y dice la Escritura que Él es Dios sobre todas las cosas. Muy importante, Dios sobre todas las cosas. Hay Biblias de algunas agrupaciones que abiertamente, todos estos textos que sobre todo hablo de Jesucristo, los han transformado, los han cambiado, le han puesto entre corchetitos, le han puesto comillitas, han cambiado un él por un los, un la, han quitado artículos, adjetivos incluso, para querer despojar a Jesucristo de la deidad.
Por eso le digo que esto no es una cuestión de opiniones, hay una cuestión importante en esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Y si alguien piensa que Jesús es un profeta, es otro hombre como usted y como yo, simplemente que fue iluminado, pues va a ser complicado en su salvación que él pueda encontrar la realidad de lo que la salvación significa y es. Por eso es tan importante este tema. Entonces, Romanos 9:5, y vamos a leer dos textos más. Ahorita le voy a decir cuál. Tenemos, por ejemplo, Tito 2:13, también es muy importante. Vamos a leer este y otro más para entender que la Biblia nos muestra que también Jesucristo es reconocido como Dios. Primera y segunda de Timoteo, y después sigue la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito 2, versículo 13, dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Aguardando, dice la Escritura claramente, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy importante, hermanos. Gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Esto es muy importante de entenderlo. Las palabras, la Biblia simplemente tenemos que leerla, y si somos honestos en lo que estamos entendiendo, vamos a entenderla y interpretarla correctamente. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver un texto más. Vamos a leer otra vez, le voy a decir cuál. Vamos a ver Isaías 40, porque a veces dicen, bueno, es que es en el Nuevo, pero en el Antiguo no. El Antiguo está lleno también de textos que se refieren al Hijo, que todavía no nacía, y todavía por eso es más importante e interesante estudiar estos textos. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías es conocido también como el Evangelio del Antiguo Testamento por la cantidad de referencias que tiene hacia Jesucristo y hacia su obra. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Me dirá, pero ahí, ¿dónde habla de Jesucristo? Bueno, es que dice el texto, recordemos que en el Antiguo Testamento todavía no estaba revelado el nombre de Jesús. Pero dice la Escritura, voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Ahora, Isaías, ¿a quién los judíos interpretaban que se refería cuando hablaba de este que iba a preparar el camino en el desierto? Todos hoy lo sabemos, es a Juan el Bautista, que iba a preparar camino ¿a quién? Él preparó el camino a Jesucristo, ¿sí? Pero aquí dice la Escritura, preparad camino a Jehová. Y este texto es aplicado a Jesucristo en la Escritura. ¿En dónde? En Mateo 3, versículo 3. Si gusta ahí hasta en su Biblia anotar, ahí en Isaías 43, puede poner con una pluma Mateo 3:3 y escribir deidad de Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 3. Y en Mateo 3, verso 3, dice la Escritura, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿A dónde está refiriéndonos el Evangelio de Mateo? A Isaías 40, versículo 3. Y es Mateo 3:3. Esta es también una referencia interesante, que hay veces que en dos libros diferentes el mismo versículo nos habla de la misma temática, ¿verdad? Y aquí también coincide que el verso 3 de Isaías 40 nos habla lo mismo que el verso 3, pero de Mateo capítulo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cómo sabemos que se refiere a Jesucristo? Porque el versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que antes de que Jesucristo predicara el mensaje del arrepentimiento y la fe de manera abierta, Juan el Bautista predicó, bueno, de hecho Juan solamente predicó el arrepentimiento, pero Jesucristo habló, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él era la esencia misma de ese Evangelio, era el verbo hecho carne, era Dios viniendo a salvar a su propio pueblo. ¿A quién se refiere entonces Isaías? Se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Y a quién preparó el camino Juan el Bautista?
Si usted ha leído la Escritura, no le va a ser difícil entender y contestar esto. Juan el Bautista preparó el camino a Jesucristo. De hecho, él dijo, el que viene tras mí es más grande que yo. Dice, del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, él sabía, él tuvo una revelación. Recordemos que Juan el Bautista fue alguien que, aunque tenía el derecho a haber crecido y haber sido criado dentro de la clase sacerdotal de Israel, él decidió, por un llamado del Espíritu, decidió ir al desierto, decidió retirarse de la vida que en ese momento ya era una vida no adecuada. Él tenía que consagrarse a Dios, y las religiones en ese tiempo, los grupos que había, fariseos, saduceos, celotes, etcétera, eran grupos que ya se habían desvirtuado en muchos aspectos de la sincera fidelidad a la Escritura. Y Juan es llevado al desierto preparado, y su misión, aunque él murió muy joven, recordemos que murió decapitado, sin embargo, dice la Biblia que en el reino de los cielos, el más pequeño, más grande es que Juan, con todo y que Juan fue el mayor de todos los profetas. ¿Por qué? Porque él le tocó una misión única y sumamente valiosa: preparar el camino al Salvador del mundo. Imagínese nada más. Entonces, también Jesucristo es conocido en la Escritura como Dios. ¿Qué más? Vamos a ver en este caso de Jesucristo, ¿por qué más es reconocido como Dios en la Escritura? No es lo que yo digo, es lo que la Escritura dice. Por eso vamos a mirar muchos argumentos y textos bíblicos. Otra prueba por la cual podemos entender que Jesucristo es Dios es por sus atributos. ¿Qué son atributos? Son cualidades innatas que son parte de una persona, que no se adquieren, no son como las habilidades heredadas. Un atributo de alguien es algo con lo cual ya nació, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo el caso de un hombre que se apellida Armstrong, este hombre que fue un hombre que ganó carreras de bicicletas en Francia, el Tour de Francia, una carrera muy, muy importante, muy seguida en el mundo de los deportes. Pero este hombre Armstrong, no recuerdo exactamente su nombre, Lance Armstrong me parece que se llama, él tenía una cualidad innata, que su capacidad pulmonar era inmensamente mayor que la de la gente normal, vamos a llamarle así. O sea, él no era normal. Eso era un atributo particular de él, porque los humanos normalmente no nacen con esa cantidad o con esa cualidad de capacidad pulmonar que él tenía, y eso le permitía que él pudiera ganar ciertas pruebas de una forma que literalmente, aunque los demás también estaban muy bien entrenados y eran atletas de élite, no podían competir contra él porque él era alguien diferente. Bueno, eso es un atributo, es algo propio de la persona y que no es de nadie más. Bueno, ¿cuáles son estos atributos que la Biblia le da a Jesucristo? Bueno, uno muy importante: tiene vida en sí mismo. Usted y yo tenemos vida, pero no la tenemos por nosotros. ¿A qué me refiero? A que nosotros nos dio la vida nuestra madre. Fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, crecimos, pero además también a nuestra madre le dio la vida a Dios. Y todo lo que hay en esta tierra, todo fue creado y todo tiene vida: los animales, las plantas, todos los seres humanos. Nadie tiene vida en sí mismo. ¿Qué es tener vida en sí mismo? Tener vida en sí mismo significa que esa persona nadie le dio vida. ¿Qué significa eso? Que es eterno. Nadie más tiene esa cualidad más que Dios. ¿Eso dice la Biblia de Jesucristo? Sí. Vamos a leer Juan 1, versículo 4. Juan capítulo 1, verso 4, dice la Escritura de la siguiente forma. Los voy a leer rápido. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando Juan 1? Lo leímos hace un rato, del Verbo. Y dice que ese Verbo, dice que en él estaba la vida. Nadie de nosotros podemos decir que en nosotros estaba la vida, porque antes de que nosotros naciéramos o fuéramos engendrados, pues no había nada, ¿sí? Es como cuando los padres dicen de sus hijos: mira, tú ni siquiera en proyecto estabas. ¿Por qué? Porque se están refiriendo de que pues no tenían ninguna parte dentro de la familia. Pero aquí dice la Biblia que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer también Juan 5:26. Juan 5,
versículo 26. ¿Qué dice Juan 5:26? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nadie tiene esta cualidad, pero dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Se ve una relación de subordinación. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se hizo llamar el Hijo del Hombre y él tuvo que aprender la obediencia, dice la Escritura, tal como nosotros también la aprendimos. ¿Sí? Entonces, tiene vida en sí mismo, dice la Escritura. Esto es muy importante que podamos entenderlo y comprenderlo. El Hijo de Dios tiene vida en sí mismo y esto es un atributo de la deidad. Nadie más tiene esto. Y también Juan 14:6, no lo leo, todos lo conocemos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Jesús no dijo que él tenía vida o que él sabía cómo encontrar la vida. Él dice, yo soy la vida. ¿Sabía usted que esta declaración de Jesucristo en Juan 14, ningún otro ser humano la ha hecho jamás? Ni aun los líderes religiosos, ni aquellos que han enloquecido y que se han querido creer Dios, se han atrevido a declarar eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia de un principio. Todos los seres humanos en la tierra, todos tenemos un inicio. Todos. Y Jesucristo es cierto, como hombre nació en Belén de Judea, nació por obra del Espíritu Santo a través de un vientre humano de una madre, María, su madre, como tal, biológica, pero con todas las cualidades y con las profecías que claramente hablaban de que él no era un ser humano normal como todos los demás lo eran igualmente. Entonces esta parte también es muy importante, mis amigos, mis hermanos, tiene vida en sí mismo. Otro atributo más de Jesucristo, que es por el cual es conocido como Dios, es que es inmutable. ¿Qué es inmutable? Inmutable es que no cambia. Y si algo sabemos que los humanos no tenemos, es que ninguno es inmutable. Las personas a veces están bien, a veces están mal, se enojan, se ríen, lloran, simplemente morimos, nos enfermamos y no somos los mismos. Pero ¿qué dice Hebreos 13, versículo 8? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De quién podemos decir algo similar? De nadie. Entonces, si Jesucristo no fuera Dios, no tuviera, recuerde que los atributos son cualidades únicas. Y vamos a ver que estos mismos atributos los tiene el Padre y también los tiene el Espíritu Santo. Y aparte de ellos tres, nadie más. Por eso la misma Biblia nos deja ver este aspecto de la deidad de Jesús. Es inmutable. El mismo ayer, hoy. Ayer, la Biblia no se refiere al día de ayer. Ayer se refiere, está hablando de la eternidad. Hoy, ¿quién puede decir que va a estar ahí por los siglos de los siglos? ¿Quién puede decir que estuvo ahí ayer o antes de la creación? Nadie. Pero Jesucristo sí. ¿Qué más? También porque es la verdad. Jesucristo no dijo que él tenía la verdad o que él nos podía llevar a la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y nuevamente, al igual que con la vida, nadie jamás en la historia de la humanidad se ha atrevido a declarar que él sea la verdad. Aún aquellas personas que en un contexto religioso pretenden llevarnos a Dios o guiarnos a la iluminación o al, ¿cómo le llaman los hindús? Ahí se me fue el nombre del concepto de la iluminación de los que usan los hindús. Ok, se me olvidó. Todos nos hablan de llevarnos a una verdad, pero nadie nunca ha dicho que es la verdad. Y Jesucristo es el único que ha dicho que es la verdad. Y también el Padre dice que es la verdad. Y también el Espíritu. ¿Qué más? Es amor también. Es amor, no que tiene amor, no que puede manifestar amor, sino que es amor. Primera de Juan, capítulo 3, no Juan, sino Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Fíjese cómo dice la Escritura. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué hemos conocido el amor? Dice la Escritura, en que Él puso su vida por nosotros. Muy importante. ¿Qué más?
Otro aspecto muy importante de por qué Jesucristo es Dios es por un atributo que es muy especial y este es único, único aún dentro del ámbito espiritual, y es que es santo, es santo. De hecho, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que aquellos ángeles que están en la presencia de Dios alabándolo dicen que Dios es santo, santo, santo. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué 3 veces santo? ¿Por qué no 4? ¿O por qué no 2? ¿O por qué no 5? ¿O por qué no 7 veces santo? ¿Por qué santo, santo, santo? ¿A qué se refiere la Escritura? Si usted va entendiendo el hilo de esta enseñanza, se va a dar cuenta que es santo el Padre, santo el Hijo y es santo el Espíritu Santo. Por eso hay el triuno, como le llamé a esta enseñanza. Es muy importante de comprenderlo. ¿Ok? Santo, santo, santo. ¿Qué más? También dice la Escritura, ahí están los textos, no los voy a leer todos, voy a leer solamente algunos que me parecen particularmente relevantes, pero usted puede leerlos en casa, puede verificarlos. Yo estos textos los he leído, releído, de hecho hay más textos, solamente elegí aquellos que son más, que representan más claramente las cualidades y atributos que estoy mencionando en este momento. Otro punto muy importante es que es eterno. Ya hablé de la eternidad. La eternidad es una cualidad única de Dios y nadie fuera de Dios tiene eternidad. Los seres humanos tenemos eternidad dada por Dios, comunicada por Dios cuando nacemos. Nos fue dada un alma eterna, pero nadie es eterno en el aspecto como Dios lo es. ¿A qué se refiere esto? A que solamente Dios tiene eternidad porque Él es increado, porque no había nada antes de Él y porque Él es el origen de todo lo creado. Todo lo creado. De hecho, vamos a leer Juan capítulo 1 y vamos a leer cómo claramente la Biblia le da a Jesucristo esa labor tanto de eternidad, de preexistencia, pero también de poder. En Juan capítulo 1, si me acompaña el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice de esta forma: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas fueron por Él hechas? Todas. ¿Pero qué son todas? Ángeles, la tierra, la galaxia, el universo, todo fue creado por Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando la Biblia? Del Verbo. ¿Y quién dijimos que era el Verbo? Jesucristo. La Biblia lo dice, no tenemos que interpretar ni espiritualizar, la Biblia lo dice claramente. Y además dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué sin Él? Porque Él es la vida. Y porque si Él no crea las cosas y si Él no les da vida, simplemente no pasa nada. No ocurre absolutamente nada. Nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Esto nos prueba claramente que en la Escritura se menciona también y se muestra a Jesucristo como Dios, porque tiene un atributo que es único, único de Dios. ¿Qué otro texto tenemos aquí? Vamos a ver, por ejemplo, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, si les parece. Juan 17:5. Juan 17:5 dice la Escritura: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú, dice, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, Jesucristo no es parte de la creación. Él era antes. ¿Sí? En una Biblia de las agrupaciones que niegan abiertamente la doctrina de la deidad de Jesucristo, cuando dice en Juan 1:3, por Él fueron creadas todas las cosas, le agregan entre corchetes la palabra demás, todas las demás cosas. Y pues esto es una adulteración muy grave, porque en el griego no existe ningún indicio, ninguna palabra que pueda traducirse como si dijera demás. Eso es más, cae dentro de una advertencia en la Biblia que dice en Apocalipsis 22, que cualquiera que le agregue o que le quite a la Escritura, todas las plagas que están escritas en ella van a venir sobre esa persona. ¿Por qué? Por atreverse a aumentar o añadir a las palabras que ya Dios dejó claramente en la Escritura. Y más cuando es por una situación doctrinal personal que alguien quiere tener. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué gloria tenía el Hijo antes que el mundo fuese? Pues si no fuese Dios, ¿por qué tendría gloria?
Solamente Dios merece la gloria. Y vamos a leer Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice la Escritura: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice Jehová, el Rey de Israel? Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Las palabras primero y postrero en la Biblia son una forma metafórica de decir: yo soy el eterno. Nadie antes de mí, nadie después de mí. Yo soy el que abarco todo. Como dice en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está hablando a los griegos, le dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo por su inmensidad, ¿verdad? No podemos dimensionarlo en metros, en una medida que nosotros conozcamos, porque él simplemente supera toda la expectativa de lo que la mente humana limitada puede comprender que es Dios o que es la deidad. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Además, fíjese cómo Isaías 44:6 añade algo interesante, si usted se fijó. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla de dos Jehovás? Dice Jehová, Rey de Israel, número 1, y su Redentor. No está hablando del mismo, está hablando de otro, y su Redentor, como si dijera el general y su capitán, ¿sí? Como si dijera el rey y su mano derecha. Dice el Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es en la Biblia el Redentor? ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Esto es una alusión clara al Padre y al Hijo. Jehová, Rey de Israel, el Rey, el que se manifestó desde el comienzo a Moisés, pero también dice su Redentor. ¿Y cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quién era Jehová de los ejércitos? Si usted se acuerda, en la Biblia, más adelante vamos a leer algo que se llaman las teofanías, que son apariciones de Dios, específicamente de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando Josué iba rumbo a la batalla para tomar Canaán, y dice la Biblia que encontró un varón y le preguntó: ¿quién eres, de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice que tiene una espada. Y él le dijo: no. Vamos a leer después ese texto con calma y explicarlo, porque es sumamente interesante. ¿Quién era ese ángel? Como príncipe de Jehová he venido para luchar, para que ustedes pues, se cumpla la promesa de Dios, ¿verdad?, en el pueblo, de que les iba a dar la tierra prometida. Y todos sabemos que Josué tomó la tierra prometida no por mano propia, sino que Dios fue el que le ayudó, Dios fue el que le hizo, el que metió su mano finalmente para que él pudiera conseguir todo lo que él ya había prometido. ¿Qué más podemos ver acerca de Jesucristo como Dios? Y también quiero leer Apocalipsis 1, 10 y 11. En este caso me parece importante leer los tres textos, porque aquí podemos ver a Jesucristo, pero resucitado y glorificado. Es muy importante este punto. Jesucristo lo podemos ver como el siervo sufriente, pero también lo podemos ver como el Hijo glorificado, a la diestra del Padre, como dice la Escritura claramente. Apocalipsis 1, dijimos que era el versículo 10 al 12. Fíjese cómo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es Juan el apóstol, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ya dijimos que estos términos, Alfa, Omega, primero, último, son términos que denotan eternidad, lo primero y lo último, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y después empieza a describir todo lo que él ve, de tal forma que ante semejante visión, dice la Escritura, que Juan cae como muerto, solamente ante la visión. Recordemos que él no estaba en el cielo, pero él fue trasladado, fue llevado en el Espíritu hacia el cielo y pudo mirar el final de los tiempos. Él pudo mirar lo que está pasando hoy, pudo mirar cómo va a acabar nuestra tierra, cómo va a acabar el mundo. Él vio lo que ya sucedió, pero que todavía no ha ocurrido.
Para nosotros no ha ocurrido, pero para Él ya ocurrió y para Dios también ya ocurrió, porque Él es eterno, ¿sí? Y vamos a mirar algunos aspectos de por qué es Jesucristo, este ser que es Dios, porque solamente Él es el alfa y el omega, nadie se atreve a ponerse ese título, ningún ángel creado puede tomar ese título porque es un título propio y que le puede pertenecer solo a Dios, porque aún los ángeles fueron creados. Solamente Dios es increado, es un término teológico que se refiere que Él no tuvo principio, no tiene origen. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo creó. Y nosotros tenemos dificultad para entender eso porque todo lo que nosotros conocemos tuvo un comienzo. Aún la Tierra, que no se ponen de acuerdo todavía los científicos si fue hace cuántos miles de millones de años, pero saben que tuvo un comienzo. Pero la pregunta, si quiere usted hacer enojar a un científico, pregúntele, ¿y dónde estaba la materia de la cual se creó el universo? No, pues había en el universo materia incandescente y pudo haber una colisión y de ahí salió materia. Y esa materia que hizo colisión, ¿quién la puso ahí? ¿De dónde surgió? Y si usted se va yendo hacia atrás, nunca le van a acabar diciendo, pues no sabemos, no tenemos respuesta. Y sí, es cierto. La eternidad es un término difícil de aceptar o de entender más bien. Vamos a leer Apocalipsis 1, pero vamos al versículo 17 para entender cuándo Él se revela claramente quién es. Y recordemos que si alguien conocía a Jesucristo de manera íntima, ese era Juan. Juan era un adolescente cuando Jesús murió. Y dice la Biblia que incluso estaba en su regazo del Señor. ¿Por qué? Porque lo veía, yo me imagino, como un hermano mayor o como un padre. Fíjese cómo dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién vivió? ¿Quién vive pero estuvo muerto? Solamente hay uno en la Escritura que vivió, que murió y que volvió a la vida, ¿sí? Y que hoy vive por los siglos de los siglos. Aquí dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No las tiene San Pedro, las llaves del cielo, las tiene Jesucristo. Y también tiene las llaves de la muerte. Él es el que da la vida o Él es el que la quita. Pero también tiene la llave del Hades. El Hades es el término griego que se utiliza para hablar de la prisión eterna de los muertos. Él tiene la llave de todo. ¿Quién es este? Solamente Jesucristo cumple esas cualidades. ¿Y qué dice que es? El primero y el último. Con esto pienso que no nos queda duda acerca de que Jesucristo también es Dios, porque lo dice la Escritura. Esto es muy importante. Cuando las personas se empiezan a meter en debates de lo que yo creo, lo que me han dicho, pero mire, es que razón, es que entiende, es que cómo usted puede ser, cómo usted y su padre pueden ser la misma persona y quieren empezar a razonar en términos humanos, están equivocando los ejemplos y el razonamiento porque a Dios no lo podemos ejemplificar y no lo podemos entender como si fuera uno de nosotros, porque no es uno de nosotros. Dios es diferente a nosotros y por eso la Biblia nos revela cómo es Jesucristo. Tenemos más. Otra parte más, la parte más sencilla de comprender quizás de los atributos de Dios, es porque también Jesucristo es omnipresente. Omnipresente, sí. Usted y yo solo podemos estar en un lugar. Ahorita estamos en esta transmisión. Yo estoy aquí en mi casa transmitiendo este estudio, pero no puedo estar viendo un enfermo y no puedo estar con mi familia ahorita compartiendo la cena. Tengo que estar aquí transmitiendo hasta que termine. Pero ¿qué dice Mateo 28, versículo 20? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, verso 20. Omnipresente quiere decir que está en todos lados al mismo tiempo con las mismas facultades. Yo puedo estar en muchos lugares vía internet, pero realmente lo que está ahí no soy yo, es mi imagen. Realmente son bits, ¿verdad? Es un lenguaje binario, unos y ceros, que en una cantidad inmensa se transmiten, son interpretados por un aparato, por un celular, por una tableta, por una computadora, y usted está recibiendo mi imagen. Pero realmente no estoy yo allí, está mi imagen solamente. Mateo 28:20. Jesucristo
después de haber resucitado y a punto de ascender, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que está con nosotros o que va a estar con nosotros todos los días? Todos los días. Pero dirás, ¿será conmigo? No, contigo también. Si tú sigues al Señor, si tú amas a Jesús, si Él perdonó tus pecados, si tú tienes comunión con Él, allí estás. Yo hace un rato estaba orando después de bañarme, desde como a las 5 de la tarde ya estaba yo ya prácticamente listo. Me puse a orar, empecé a orar ahí en mi recámara y ahí estaba la presencia de Dios. Estaba orando, tenía varios temas que compartir y una de las preguntas que le hacía al Señor era, Señor, ¿qué comparto el día de hoy? Tengo muchos temas que compartir, hay mucho, pensé compartir algo de apologética. Podemos ver acerca de las cualidades de Jesucristo. La segunda es que es todopoderoso. Es una cualidad también que es única de Dios y nadie más aparte de Jesucristo o de Dios puede ser todopoderoso. Vamos a leer Mateo 28:18, aquí mismo, ahorita leímos Mateo 28:20, pero el 18 dice, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras a veces las leemos y las conocemos de una forma muy limitada, pero ¿qué significa? ¿Qué significa toda potestad? Potestad quiere decir todo poder, quiere decir toda autoridad. Potestad quiere decir todo lo que es, todo lo que puede ser hecho, todo lo que puede tener de alguna forma una cualidad para ser hecho. Toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Muy importante. Aquí los seres humanos tenemos potestad para cosas que están en la tierra, pero en el cielo no tenemos ninguna potestad. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene potestad en el cielo y en la tierra, dice la Escritura. ¿Sí? Potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad le fue dada? Toda. ¿En qué lo convierte eso? Si alguien puede hacer todo y puede estar en todos lados, ¿en qué lo convierte eso? Pues en Dios. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más tiene esa capacidad? ¿Quién más tiene esa cualidad? Y otra más, también es omnisciente. Cuando Él estaba en carne, cuando Él estaba como el Hijo, el hijo del Hombre, que asimismo Él se llamaba para denotar que Él no venía a ser servido, sino a servir, hubo varios eventos en la vida de Jesucristo que manifestaron también su omnisciencia. Esto es complicado de entender, yo mismo no lo comprendo del todo. ¿En qué sentido conocía todo? Hay un don espiritual que se llama el don de ciencia. Lo habla ahí la Biblia en 1 Corintios. Y es un don que a través del Espíritu, recordemos que Jesucristo como hombre era lleno del Espíritu Santo, donde el Espíritu le revela al hombre cosas que es imposible que él pueda conocer. Vamos a leer Mateo 9, versículo 4. Y esa es la explicación que yo le doy a un texto como este que vamos a leer ahorita. Mateo 9, versículo 4. Dice la Escritura, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Usted y yo no podemos conocer los pensamientos, si quisiéramos, ¿verdad? Conocer los pensamientos de nuestros hijos, el pensamiento de nuestro esposo, de nuestra pareja, esposo o esposa. Quisiéramos saber qué piensa, qué pensará, qué entenderá, pero no podemos. Pero Jesucristo dice, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Cuál es la explicación de esto? Repito, es un don que se llama en la Biblia el don de ciencia, en el cual el Espíritu Santo revela a los hombres cosas que solamente Dios puede saber. En este caso, Él lo hizo aquí como hombre, pero vamos a leer Juan 2:24, otro texto más. Juan 2, verso 24. Con los otros dos atributos, omnisciencia y omnipresencia, tenemos claro que también Jesucristo mismo tiene que ser omnisciente. ¿Por qué? Porque nunca está uno solo. ¿Usted conoce a alguien que sea omnipresente pero que no sea omnisciente y todopoderoso?
Pues Satanás no es omnisciente. Parece que es, porque se puede estar en muchos lados porque tiene demonios a su cargo que le sirven y que hacen su voluntad, pero él no puede estar en todos lados, solamente puede estar en un lugar. Por eso cuando en el libro de Job dice la Biblia que también Satanás estaba entre los hijos de Dios, le preguntó Dios: ¿de dónde vienes, Satanás? Y le dijo: pues de andar por la tierra y de pasearme por ella. ¿Sí? Estaba en un lugar, se paseó por algún lugar y ya Dios le dice: es considerado a mi siervo Job. Y bueno, conoce usted la historia. Pero él no es omnipresente. Pero Jesucristo claramente lo dice: estoy con vosotros todos los días, dice la Escritura. ¿Qué dice Juan 2? Dijimos que era Juan capítulo 2, versículo 24. Dice la Escritura en este texto lo siguiente: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede alguien saber? Recordemos que Jesús estaba aquí como hombre. La omnisciencia, cuando hablamos de Dios como tal, nos referimos a alguien que sabe todo en todo momento, en todo lugar. Bueno, podemos intuir esto también de Jesús cuando él dice que él viene a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en el libro de Hebreos, capítulo 13. ¿Y cómo puede ser sumo sacerdote y llevar las cargas de todos si no entiende y si no conoce a todos? Obviamente puede hacer eso porque él conoce a todos y sabe lo que todos tienen y cuáles son las inquietudes de todos, sin lugar y sin temor a equivocarnos también. ¿Ok? Entonces claramente la Escritura nos muestra que Jesucristo es omnisciente también. Pero es más, es creador. Ya lo leímos de hecho, solamente lo volvemos aquí a recalcar. Vuelvo a la presentación. Es creador, está en Juan 1.3, ya lo leímos. 1 Corintios 8.6, Colosenses 1.16 y Hebreos. Vamos a leer Hebreos 1.10. Este texto de Hebreos me parece bastante interesante también, porque tiene varias situaciones que nos muestran la deidad del Hijo. La deidad del Hijo. Hebreos 1, versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y usted me dirá: oiga, pastor, pero ahí no dice que Jesucristo es el creador. Bueno, si leemos un poquito atrás, vamos a comenzar en el versículo 8. Está hablando de ciertas de las obras que hizo Dios, dice el verso 8. Mas del Hijo dice. ¿Cuál? El Hijo unigénito, el del Padre, Jesucristo. Después vamos a entender por qué dice la Biblia unigénito también y qué significa eso. ¿Qué dice del Hijo en el versículo 8 de Hebreos 1? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama al Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿No estará mal? ¿No tendrá un error? Déjeme decirle que todos estos textos que estoy leyendo yo particularmente, no todos, pero estos que estoy leyendo yo los he verificado en el griego. Hay un libro que se llama Interlineal, donde usted puede leer. No lo traje, lo hubiera traído para mostrarlo, lo hubiera podido mostrar aquí en la cámara. La próximo estudio, si Dios permite, lo mostramos. Y usted puede leer en el griego. También tomé un curso de griego muy básico. El griego koiné, que es el griego en el cual se escribe el Nuevo Testamento, es una lengua que ya está muerta, ya no se habla. Así como el arameo que se usa en la Biblia, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, también es una lengua muerta, ya no se habla, ¿sí? Sin embargo, las palabras permanecen, los términos son todavía utilizables o son conocidos, las palabras sí están, las raíces sobre todo, y cada uno de estos textos que yo le he leído el día de hoy, yo los he verificado en el griego. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido debates con personas que niegan la deidad de Jesucristo y los hemos podido constatar que dicen lo que claramente dice aquí la Escritura que está diciendo. Valga usted la redundancia de lo que estoy hablando. La Escritura dice lo que quiere decir y es una forma de decir o de explicar que la Biblia no se contradice, pero que también es sencilla cuando nuestra mente está abierta y cuando queremos conocer a Dios de una forma simple o no complicada, si lo llamamos así. Una forma simple, no complicada. Entonces, ¿qué dice el texto? Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es muy importante comprender esta parte.
¿Qué más podemos ver aquí mismo? Aquí mismo en Hebreos capítulo 1, pero en el versículo 6, vamos a leer desde el 5 porque está precisamente, este texto de Hebreos está mostrando la superioridad del Hijo por encima de toda la creación. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Dice el verso 5 de Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dirá, pero es que pues, todos los ángeles son hijos de Dios porque todos los engendró Dios, ¿verdad? Hasta Satanás también Dios lo creó, ¿sí? Pero ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cuando habla de mi hijo eres tú no se refiere únicamente a una creación. El término hijo que utiliza ahí la escritura se refiere a una unidad de sustancia, es la palabra correcta. No a que mi hijo como mi descendiente, sino a que tú y yo somos, como dice Juan 17, para que el Padre, así como el Padre y yo somos uno. ¿Cómo podemos ser uno? No es posible. Yo soy diferente de mi papá, soy diferente de mi hermana, soy diferente de mi hijo, ¿sí? Yo. Porque yo no tengo la capacidad de tener vida en mí mismo, pero el hijo sí. Y el padre también. ¿Y qué más dice? Y otra vez, capítulo 1, verso 5 de Hebreos. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y algo más interesante, en el verso 6 me adelanto un poquito de las cualidades de la deidad de Cristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice en la escritura cuando introduce al primogénito en el mundo? ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si usted conoce un poco de la escritura, usted sabrá que la adoración es una pleitesía que solamente se le rinde a Dios. Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, le dijo y le mostró los reinos de la tierra y su gloria, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no permitió, no le dio adoración. ¿Por qué? Porque al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué dice del Hijo el libro de Hebreos? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién se adora? No es muy difícil, solamente haga la ecuación, sustituye el término adorar, solo se adora a Dios, y dice que el Padre mismo dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Sustituya adoración a Dios por la palabra Hijo, ¿y qué tenemos? Que el Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él está teniendo una cualidad que ningún otro ser tiene. ¿Cuál? La de ser adorado. ¿Por qué nadie más merece ser adorado? La palabra adoración del griego proskuneo quiere decir el sometimiento. En las imágenes verbales del Nuevo Testamento de A.T. Robertson, un erudito en el idioma griego, dice él que la palabra adorar, proskuneo en griego, nos da una imagen como del perro que lame la mano del amo. O sea, es una sumisión total y completa a su amo. Esa es la imagen verbal que nos da para la palabra adorar. ¿Sí? Es solamente una imagen para entender el grado de sumisión o a qué se refiere la adoración. Es una entrega sin reservas, una entrega completa, una entrega sin ningún tipo de condicionante y plena. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es adorar. Es necesario que los que adoren al Padre, dice, le adoren en espíritu y en verdad. Y sí, Jesucristo habló que debía adorarse al Padre. Pero también cuando Él fue adorado, en algunas, por lo menos en 2 ocasiones que recuerdo ahorita, Él no impidió ser adorado. Y eso es una cualidad que solamente le corresponde al Padre. La vamos a ver más adelante. Ok, vamos a detenernos aquí. Vamos a concluir aquí el estudio. Y quiero concluir en esta parte de la adoración de Jesucristo como una parte de su deidad, porque me parece muy interesante, ya que la Biblia está llena de eventos donde Jesús tuvo relación con otras personas y algunos de ellos lo adoraron incluso también. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro, en Mateo capítulo 14, Mateo 14,
Yo lo voy a leer aquí en la computadora. Mateo 14, vamos a leer en el versículo 31. Mateo 14, 31. Vamos a tener el punto de la adoración porque este es uno de los puntos más sencillos para poder mostrarle a alguien que Jesucristo es Dios. Recuerde, es muy importante decirle a una persona, no es lo que yo digo, no es lo que yo creo, es lo que la Biblia misma dice. Si tú respetas la Escritura, si tú respetas la Biblia, tú vas a respetar lo que dice aquí. Despojémonos de nuestros prejuicios, despojémonos de lo que nos han enseñado hombres, religiones, doctrinas. Vamos a ver la Escritura simplemente. Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos conocemos este evento cuando Jesús se aproxima caminando por el lago y Pedro le dice, si eres tú, manda que vaya a ti. Jesús le dice, ven. Pedro empieza a caminar, pero ve las olas del mar, ve el viento que se alebresta, tiene miedo, se empieza a hundir y Jesús lo toma y lo rescata. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Punto muy importante. Los que estaban en la barca, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Qué dice que hicieron? Vinieron y le adoraron. ¿Qué palabra se utiliza ahí? Es la misma palabra proskuneos, más déjenme leerla aquí aquí tengo un programa muy poderoso que examina, con el cual se pueden examinar todas las palabras griegas del término. Y dice la escritura, worship en inglés, proskuneo en griego. ¿Sabe qué significa la palabra proskuneo? Le voy a leer directamente la traducción de lo que la palabra significa. Y dice, besar la mano de alguien en señal de reverencia. Dice, especialmente entre los orientales, especialmente los persas, cuando caían de rodillas y tocaban la tierra con su frente como una expresión de profunda reverencia. En el Nuevo Testamento se representaba o se mostraba mediante arrodillarse o postrarse para rendir homenaje o rendir pleitesía, ya fuera por respeto o para suplicar por la vida propia. También se usaba como una forma de mostrarle a alguien de un superior rango su sumisión, pero a Dios o a Cristo, a los seres celestiales, cuando los demonios piden también adoración, etc. O sea, proskuneo es la palabra cuando dice que Jesucristo lo adoraron. ¿Qué hubiera hecho un hombre? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted, amado amigo? Amado hermano, si alguien viniera y le quisiera besar la mano como si fuera el Papa y le quisiera besar el anillo o le quisiera besar el pie, ¿usted qué haría? Si usted es cristiano diría, no, espérate, yo también soy un hombre. ¿Cómo vas a hacer eso conmigo? No, retira, adora a Dios, bendice a Dios. Yo soy un hombre igual que tú. No lo permitiríamos, ¿por qué? Porque sabemos que la adoración solamente le corresponde a Dios. Pero cuando Jesús ve que los que estaban en la barca lo adoran, no dice nada. No dice nada. Se queda callado. ¿Por qué? ¿Por qué recibe la adoración Jesús? Solamente hay dos respuestas. O es un usurpador y se toma un beneficio que no le corresponde, o la otra respuesta es porque es Dios. Y si tomamos que Jesús es la verdad, porque en él nunca habitó la mentira, no podemos creer que él, siendo la verdad, hiciera algo tan abominable como permitir ser adorado. Si no es Dios, y después decir que él es la verdad, sería un acto de tremenda abominación hacer. Es más, sería una hipocresía, sería una mentira espantosa que Jesús mismo permitiera ser adorado cuando él sabe que la adoración le corresponde solo a Dios. No vayamos muy lejos. En Mateo 4, si me acompaña, Mateo capítulo 4, versículo, vamos a leerlo, cómo se vería Jesucristo haciendo algo que él mismo prohibió hacer a otro y él recibiéndolo. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quería Satanás? La adoración.
Y acuérdese que esto que le voy a decir, Satanás sigue buscando la adoración de usted. Satanás quiere que lo sirvamos a él y no a Dios, porque por eso él fue echado del cielo. ¿Qué le respondió Jesucristo? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién va a adorar? Al Señor tu Dios. Y fíjese que también Jesús le dice a Satanás, al Señor, también es tu Señor, Satanás. Que tú no lo quieras reconocer, un día también vas a doblar la rodilla y vas a reconocer que Él es Dios. Ahorita no lo haces, está bien, pero va a llegar el tiempo en que lo vas a hacer. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego Jesucristo en una barca, cuando hay un evento, a Él lo adoran, pero Él no dice nada. O Jesús era un mentiroso y un hipócrita, esa es una posible respuesta, o es Dios. Y como es Dios, le corresponde la adoración. Otro evento más, Juan capítulo 9, versículo 36, 35, vamos a leer desde Juan 9, 35. Jesús sana a un hombre que era ciego desde el nacimiento, lo cual era un milagro portentoso. En el Antiguo Testamento no hay un solo milagro de sanidad de ciegos. Todos los milagros, aunque hubo milagros muy grandes que hicieron Elías, Eliseo y varios de los profetas también, nadie jamás había sanado un ciego, y menos un ciego de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un ciego de nacimiento y una persona que queda ciega cuando ya podía ver? Bueno, que la persona que está ciega de nacimiento nace sin los nervios ópticos que comunican los ojos con el cerebro. O sea, tiene los globos oculares, pero no tiene nervios, o si los tiene no están comunicados, están cortados. Frecuentemente es un mal que viene desde nacimiento, y la persona no se le desarrollaron los nervios que comunican los ojos al cerebro para poder recibir la vista. Entonces, es diferente una persona que a lo mejor, por ejemplo, por soldar, a lo mejor se quemó las retinas, o a lo mejor miró al sol y tal vez tiene una ceguera temporal, o recibió una bala, o recibió un vidrio y no puede ver, y se puede curar eso. Es menos complicado, pero una persona ciega de nacimiento es totalmente imposible curarla. La ciencia no tiene ninguna forma de poder curar a un ciego de nacimiento. Pero cuando este hombre ciego de nacimiento es sanado, muchos empezaron a creer en Jesús, y a este joven que creyó lo expulsaron de la sinagoga, porque aunque él no vio, porque estaba ciego, obviamente, quien lo sanó, decía, pues yo digo que este es profeta, ¿verdad? Y como sabían que era Jesús, pues lo echaron de la sinagoga. Después Jesús se lo encuentra en Juan 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué le preguntó Jesús? Verso 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En el Antiguo Testamento el Hijo de Dios es el Mesías, el enviado, ¿sí? El ungido. Dice, pues yo soy. Verso 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Segunda vez que lo adora. En este caso de manera privada, pero en el de la barca fue públicamente. ¿Qué hizo Jesús? Verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué está diciendo Jesús? Este hombre que no veía, hoy ve, no solamente con sus ojos físicos, también con sus ojos espirituales, porque hoy reconoce al Hijo de Dios. Y estos judíos que tienen la luz, que tienen la palabra, que tienen toda la ciencia, no saben que yo soy el Mesías, el ungido. He venido a juicio. Y recibió la adoración. O es un hipócrita Jesucristo, o es Dios. Yo me quedo con la segunda. Jesucristo es Dios. Y concluyo para ver un ejemplo de dos más que no recibieron adoración. Vamos a leer en Hechos capítulo 10.
cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Hechos 10, versículo 25. Todos sabemos una historia muy bonita también, muy hermosa, de cómo Pedro les ha dado en visión el saber que debía ir con Cornelio para predicar el evangelio. Cornelio era un romano, Pedro era una persona que, siendo judía, era muy reticente a ir a casas de personas que no fueran judías, porque ellos consideraban que se contaminaban ceremonialmente, eran gentiles, sus comidas no eran las adecuadas, sus hábitos, etcétera, etcétera. Bueno, pero el Espíritu tuvo que venir a decirle, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Cornelio además era un centurión, no era cualquier persona, era como un capitán, y postrándose a sus pies, adoró. ¿A qué se refiere la palabra adoró? Es la misma palabra que hizo de lo que hicieron los demás. Déjenme verificarla, que sea la misma palabra, pero si no me acuerdo mal, sí es. Dice la escritura, Cornelio se arrodilló, cayó en sus pies y worshipped him. Igual lo adoró. Es la palabra en inglés y en el griego también es proskuneo. Pero ¿qué hace Pedro cuando él se da cuenta que lo que estaba haciendo Cornelio era una adoración directamente? Le responde, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No recibe la adoración. Pero Jesús sí. Y si Jesús nada más era hombre, como aquellos que niegan la deidad de Jesús dicen, ¿por qué no lo levantó? ¿Por qué no impidió ese acto tan abominable, verdad? Si a mí alguien me quisiera adorar, yo le diría, sabes que no lo hagas, me ofendes. Me ofendes, ¿por qué? Porque yo adoro a Dios también, yo conozco a Dios y yo adoro a Dios. No voy a permitir que tú me adores a mí o que hagas algo semejante, ¿no? ¿Cómo crees? Levántate. Lo que hizo Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también soy hombre. Y no permitió la adoración, pero Jesús sí. Y un último evento, cuando Juan tiene la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 9. Aquí algo más complicado porque Juan estaba siendo llevado por un tour al fin de los tiempos por un ángel, ¿verdad? Todo un viaje para mostrarle las plagas, los sellos, las trompetas, todo lo que iba a ocurrir. Y Juan seguramente estaba impresionado. Además también le fue mostrada la Nueva Jerusalén, no era para menos. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan lo escribe, lo registra. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. Si Jesús fuera un ángel, como algunos también dicen, bueno, no es Dios, pero sí es un ángel. Es Miguel, dicen. No, hay que leer bien la Biblia. Este ángel, que seguramente no era cualquier ángel, era un ángel importante, tiene una misión muy importante, Juan lo intenta adorar. Estaba tan impresionado por todo lo que vio que intenta adorarlo. Y el ángel, ¿qué le dice? Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es un consiervo? Un consiervo es alguien que desempeña una labor similar a la que tú haces. Dice, mira, yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y no se permite recibir adoración, no se permite tener absolutamente nada que fuera parecido a una pleitesía. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía recibir eso, no era honesto, no era adecuado. Sin embargo, cuando Jesús recibe la adoración, él la recibe y la permite. Conclusión, es muy sencillo, no tenemos que tener ningún don de sabiduría especial. Mis amados amigos y hermanos, podemos concluir a la luz de la Biblia que el Padre es Dios y que Jesucristo también es Dios. Y quise extenderme en esta parte porque es una de las partes que hoy son más controversiales, el hecho de la deidad de Cristo. Pero si Dios permite, el próximo estudio vamos a hablar de la deidad también del Espíritu Santo y por qué
el no tomar a el Espíritu también como Dios es una ofensa muy grande, de hecho, a Dios también. Muy importante. Vamos a concluir con esto. Esta es la primera parte de este estudio. En la segunda parte vamos a abordar la deidad del Espíritu y vamos a ver varias temáticas de cómo se entiende y cómo en la historia se ha comprendido este tema de la Trinidad, que hoy lo llamamos así, aunque la palabra no está en la Biblia, y por qué es tan importante también para nosotros comprenderlo. Es uno de los grandes misterios de la Escritura que nos es mostrado. Vamos a darle gracias a Dios para despedirnos. Señor y Dios, te damos muchas gracias en esta hora, porque nos maravillamos de ver los atributos que tienes, Señor, tu eternidad, tu amor, tu santidad. Podríamos hablar de cada uno de estos atributos de manera amplia, utilizar una reunión completa para hablar de solamente uno de ellos y maravillarnos entendiéndote. Sin embargo, hoy queremos meternos a ver esta parte, queremos entender y comprender la unidad de este Dios triuno. Padre, gracias por la vida de todos aquellos que están siguiendo esta conexión, están siguiendo esta transmisión. Gracias por aquellos que estarán mirando también este estudio, que quieren edificar sus vidas para crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un favor especial también que quiero pedir a todos aquellos que están suscritos en el YouTube. Ya hay muchas cosas que desconocemos del YouTube, del Internet, ahora que estamos incurriendo en estos medios por causa de la pandemia que estamos atravesando. Cuando un video en YouTube tiene más, le llaman likes, que le ponen el pulgar para arriba, YouTube tiene un motor que identifica los videos que tienen más signos de aprobación, y cuando alguien busca algo relativo al tema, YouTube los arroja en los primeros resultados de búsqueda, cuando son más buscados, también cuando hay comentarios. No sé si los comentarios, pero por lo menos de los likes, sí lo he estado investigando. Dice por qué en todos los videos dicen dele like, ¿verdad? Que es el pulgarcito arriba. En los videos de YouTube, de Facebook, todos piden eso. ¿Por qué? Porque es una forma en que el sistema de alguna forma va registrando que es un video que fue gustado, que responde a la pregunta que alguna gente a veces busca de un tema, o porque es un tema popular, y eso permite que otras personas que busquen el tema les aparezca más rápidamente o puedan llegar a él. Entonces es una forma también de darle publicidad. Y bueno, pues voy a hacer lo que he visto, que ahora entiendo. No lo hacía porque pensaba que de alguna forma era algo innecesario, o buscar una autocomplacencia o vanidad, pero entiendo por qué es ahora. Esto lo maneja un sistema automatizado. Entonces, si usted le da una manita hacia arriba al video, que ahorita se está transmitiendo en YouTube también, esto ayuda para que YouTube lo pueda poner en la parte superior del motor de búsqueda cuando alguien pueda buscar una temática, por ejemplo, Trinidad, estudio bíblico, no sé, algún tema referente a todo esto. Bueno, pues Dios los bendiga a todos, el Señor les bendiga, y es un gusto poderlos saludar por este medio. El Señor los bendiga y hasta la próxima.